A las pocas semanas de abrir su clínica, la doctora Kathleen Holland tuvo a 7 niños con paros respiratorios y ataques epilépticos, lo suficientemente severos como para hacer necesaria la reanimación de emergencia en el propio consultorio. Bastante más de lo que la mayoría de los pediatras ven en todo un año. Cuando uno de los bebés murió, las autoridades sanitarias locales exigieron respuestas. Kerrville, Texas, es una tranquila y pequeña localidad a tan solo 1 hora de distancia de San Antonio. A pesar de que Kerrville es principalmente una comunidad de jubilados, la doctora Kathleen Holland vio en ella oportunidades de negocio. Abrió la segunda clínica de pediatría de Kerrville. Reed y Patty McKellan estaban emocionados con la idea de que una pediatra fuera a llegar a su ciudad. Muchas madres quieren llevar a sus hijos a una pediatra. Y ella era una pediatra joven y progresista, que iba a traer un soplo de aire fresco a la comunidad médica, ya que conocía las últimas tendencias de la medicina. La hija de los McKellan, Chelsea, fue una de las primeras pacientes de Holland cuando abrió su clínica en 1982. Chelsea tenía 15 meses de edad. Chelsea vino el primer día que abrimos. Su madre llamó diciendo que respiraba de una forma extraña y que ya le había pasado lo mismo hacía 2 meses. Cuando la doctora Holland terminó el reconocimiento, Chelsea dejó de respirar y tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital St. Peter's Memorial. Allí los médicos de urgencia reanimaron a Chelsea, pero las pruebas no revelaron qué pudo causar el incidente. Tan solo un mes después, Chelsea fue a la clínica de la doctora Holland de nuevo, esta vez para una vacuna rutinaria. Tras vacunarla, Chelsea dejó de respirar, se puso azul y tuvo un ataque epiléptico. De nuevo, la niña fue trasladada al hospital Peter's Memorial, donde fue estabilizada. Ese mismo día llevaron a Chelsea en ambulancia a San Antonio para que la viera un especialista. La doctora Holland seguía a la ambulancia en su coche. De camino, Chelsea sufrió un paro cardíaco. La ambulancia paró para que la doctora Holland pudiera reanimarla. Fui corriendo a la ambulancia. Empecé a hacerle la reanimación cardiopulmonar y pregunté que dónde estaba el centro médico más cercano. Fuimos al centro médico más cercano y desgraciadamente no reaccionó a ninguno de los intentos que hice por reanimarla. Y después de unos 20 minutos o más en el hospital y de todos los intentos que hice durante el viaje, la niña murió. La autopsia determinó que Chelsea sufrió un paro cardíaco, consecuencia de un síndrome de muerte súbita que normalmente se da en niños de menos de 1 año de edad. Chelsea fue un bebé prematuro y tuvo algunos problemas respiratorios al nacer, pero según todos los informes médicos, había superado sus problemas, y la muerte súbita es algo que afecta a niños más pequeños. Sin duda alguna, los médicos pueden hablar con más autoridad del tema, pero en general no hay niños que mueran de muerte súbita a los 15 meses. Durante las semanas posteriores, la doctora Holland tuvo más emergencias. Una niña de 5 meses empezó a ahogarse y no podía respirar. También tuvo que ser trasladada rápidamente al hospital. Unos días después, otro niño sufrió un ataque epiléptico que necesitó tratamiento de emergencia. En el primer mes de ejercicio, la doctora Holland tuvo 7 niños que habían dejado de respirar, habían tenido ataques epilépticos y necesitaron hospitalización de emergencia. Algunos estuvieron muy cerca de morir, y había ambulancias que venían de allí casi todas las semanas. Algo increíble y sin precedentes. En Kerrville no hay tantas familias con niños. Así que otros médicos que analizaron esta extraña actividad empezaron a sospechar y a hacerse muchas preguntas. Y esos médicos hicieron que los investigadores médicos reabrieran la investigación de la muerte de Chelsea McKellan. En el primer mes de ejercicio, la doctora Kathleen Holland había tenido 7 niños con ataques epilépticos y problemas respiratorios en su clínica y tuvieron que ser hospitalizados. Uno de esos pacientes, Chelsea McKellan, de 15 meses de edad, murió como consecuencia de un paro cardíaco mientras era trasladada al hospital. La dirección del hospital Peter's Memorial pidió a la doctora Holland que asistiera a una reunión para discutir la situación. Yo era una de las principales sospechosas. Y mi reputación, evidentemente, cayó en picado.
También sometió a mi matrimonio a una gran presión y económicamente las cosas fueron de mal en peor. Durante la reunión, la doctora Holland analizó todos y cada uno de los casos para el comité. Según ella, todos los incidentes se podían explicar por las historias médicas de los niños. Chelsea fue una niña prematura y con problemas respiratorios incluso antes de venir a mi consulta. Un miembro del comité preguntó a la doctora Holland si utilizaba el medicamento succinilcolina en su consulta. Uno de los médicos sospechaba que hubieran inyectado este relajante muscular a uno de los pacientes de la doctora Holland antes de su llegada al hospital. La succinilcolina es un relajante muscular muy fuerte que puede provocar fallos respiratorios si se administra en grandes dosis. Es tan fuerte que a veces se utiliza para las inyecciones letales en las ejecuciones. La doctora Holland dijo que tenía un frasco en su consulta, pero nunca lo había utilizado. También le preguntaron si confiaba en sus empleados, y ella dijo que sí. Esa noche, después de trabajar, la doctora Holland habló con su enfermera Jean Jones. La doctora describió el comportamiento de Jones de esa noche como sospechoso. Hubo una pausa en la conversación y lo siguiente que dijo fue: por cierto, he encontrado el frasco de succinilcolina que había desaparecido. Y yo contesté: ¿qué frasco desaparecido? Le dije que había perdido un frasco de succinilcolina, así que encargué otro. Pero ahora ha aparecido el otro y tenemos dos. La doctora Holland sospechaba que era más que una simple coincidencia que una enfermera le hablara del mismo fármaco que los médicos le habían mencionado en la reunión. Y me quedé sentada allí, asimilando todo eso y recapacitando sobre las emergencias y sobre la reunión de mis casos de emergencias. A la mañana siguiente, la doctora Holland fue al frigorífico y encontró 2 frascos de succinilcolina. Ambos parecían estar llenos, pero en una de las tapas había 2 marcas de aguja. Y en ese momento se me vino el mundo abajo. Recuerdo que estaba muy confundida, estaba totalmente confundida. La doctora Holland llevó inmediatamente los frascos a las autoridades. La doctora Holland era una de las sospechosas. La doctora estuvo a la defensiva durante la investigación porque era el capitán del barco, por decirlo de alguna manera. Era la responsable de la muerte de esa niña. Y creo que se temía una gran cantidad de denuncias de los padres. Jean Jones también era sospechosa. Jones era una enfermera de 33 años, divorciada, con 2 hijos, que se había trasladado a Kerrville tras dejar un trabajo en la unidad de cuidados intensivos de pediatría de San Antonio. Tenía una personalidad un poco tosca. Era un poco ordinaria. Decía muchas palabrotas. Hablaba mucho de sexo y no era una mujer atractiva, pero le gustaba alborotar y hacer de rabiar a la gente. Enviaron los 2 frascos de succinilcolina al laboratorio forense para analizarlos. Aunque el envase con los 2 agujeros parecía estar lleno, las pruebas indicaron que el 80% del envase había sido rellenado con agua. Una gran dosis de este fármaco podría haber causado la muerte de Chelsea McKellan. Desgraciadamente no se podía demostrar. Es el tipo de medicamento que tras la inyección desaparece rápidamente en el cuerpo y no se puede encontrar en su forma original porque la succinilcolina se compone de ácido succínico y colina, que son elementos naturales del cuerpo humano. Y sin pruebas científicas concluyentes, lo único que tenían los investigadores eran las sospechas de la doctora Holland y las negaciones de Jean Jones. El fiscal de distrito, Ron Sutton, empezaba a sospechar que a Chelsea McKellan, de 15 meses de edad, y a algunos de los otros niños de la clínica de pediatría de la doctora Holland se les había inyectado de forma intencional succinilcolina, un fuerte relajante muscular. Todos los bebés que fueron a la clínica con un problema médico potencialmente serio tuvieron ataques epilépticos repentinos. Si los bebés eran mayores y tenían otro tipo de problemas, como mucosidades o algo parecido, no les pasaba nada. Pero si tenían un problema potencialmente serio y tenían meses, sí les pasaba algo. Un frasco de succinilcolina en la consulta de la doctora Holland parecía lleno, pero tenía 2 agujeros de aguja en la tapa y había sido rellenado con agua. La principal sospechosa era la enfermera de la doctora Holland, ya que ella estaba en la ambulancia con Chelsea McKellan cuando sufrió el paro cardíaco y murió.
Mientras ocurría todo esto en Kerrville, en San Antonio había sospechas parecidas sobre Jim Jones. Solo un año antes, el número de muertes había aumentado de forma dramática en la unidad de cuidados intensivos de pediatría, mientras Jim Jones trabajaba allí. El doctor Vincent DiMaggio, el forense del condado de Bexar, había oído las sospechas respecto a Jim Jones de sus compañeros. Todo el mundo sabía, y era una especie de broma morbosa, que las muertes en la unidad de cuidados intensivos de pediatría se producían en el turno de Jim Jones. El doctor DiMaggio trasladó esta información al fiscal de distrito adjunto Nick Rouse, quien descubrió que el número de víctimas mortales descendió en cuanto Jim Jones dejó de trabajar en el hospital. Sabíamos que cuando Jones se fuera, las muertes descenderían inmediatamente. El mes en que se marchó, el día después de marcharse, las cosas volvieron a la normalidad y continuaron así. Todo fue normal hasta que llegó ella. Y en cuanto se fue, todo cambió. Fue muy rápido. Todo volvió a la normalidad. Los agentes de San Antonio solicitaron los servicios del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, la agencia de investigación médica más importante del mundo. El doctor Gregory Eastry fue el epidemiólogo encargado de analizar el número de muertes en la unidad de cuidados intensivos. El hecho de que las muertes empezaran a descender a finales de los años 70 y a principios de los 80, y de que volvieran a aumentar en 1981 y 1982, y el hecho de que las muertes se produjeran principalmente en los turnos de tarde, me hizo pensar que había algo raro en todo aquello. El aumento de muertes en la unidad de cuidados intensivos coincidió con las fechas en que Jim Jones trabajó allí, y Jones trabajaba en el turno de 3 a 11. Sin embargo, había más de 200 personas que habían trabajado en la unidad de cuidados intensivos de pediatría. Médicos, enfermeras, celadores, terapeutas, técnicos y médicos residentes. El doctor Eastry comenzó su investigación asignando a cada empleado un número. Hizo un gráfico con los 200 empleados del centro en el que se produjeron las 30 misteriosas muertes y las 50 emergencias médicas inexplicables. La enfermera 32 tenía un alto índice de muertes de pacientes cuando estaba trabajando, un índice mucho mayor que cuando no estaba trabajando. De hecho, ese índice era 10 veces mayor. El índice de muertes era 10 veces mayor cuando ella estaba trabajando que cuando no estaba trabajando. ¿Y cuál era la identidad de la enfermera número 32? La enfermera número 32 era Jim Jones. Era Jim Jones. Los fiscales encontraron pruebas de que los supervisores de la unidad de cuidados intensivos sospechaban que Jim Jones estaba implicada en estas misteriosas muertes. Pero en lugar de investigarla, la dirección del hospital sencillamente se deshizo de todas las enfermeras profesionales de la unidad, entre las que estaba Jim Jones. Así que hicieron un estudio y empezaron a centrarse en Jim Jones. Decidieron despedir a todas las enfermeras. Así se podrían deshacer de Jim. La doctora Holland preguntó a los empleados de allí si Jim era una buena trabajadora. Y le dijeron que sí, que era una buena enfermera. Por tanto, San Antonio se deshizo de Jim y la envió a Kerrville. Las sospechosas muertes de la unidad de cuidados intensivos acabaron cuando Jim Jones dejó de trabajar allí, y los incidentes reaparecieron misteriosamente en el centro médico donde empezó a trabajar Jones. Los fiscales estaban convencidos de que Chelsea, de 15 meses, había sido asesinada por una inyección de succinilcolina, un relajante muscular muy fuerte. Jones había estado sola con la niña la primera vez que sufrió ataques epilépticos y estuvo con ella también cuando sufrió el paro cardíaco y murió. Desapareció un frasco de succinilcolina de la consulta de la doctora Holland que volvió a aparecer relleno de agua. Sin embargo, el fiscal no tenía forma de demostrar que ese medicamento había provocado la muerte de Chelsea McKellan, ya que no se podía encontrar en los tejidos humanos. Pero los fiscales habían oído hablar de un científico forense de Filadelfia, el doctor Frederick Readers, que estaba realizando una investigación de ciertos medicamentos, entre los que se encontraba la succinilcolina. Se enviaron al doctor Readers las muestras de la autopsia de Chelsea McKellan y este las hizo llegar al Instituto Karolinska de Suecia.
Allí, un protocolo experimental permitió que los tejidos de Chelsea pudieran ser analizados mediante una cromatografía de gases. Este proceso calienta y separa las diferentes moléculas de las muestras. Después, mide la velocidad a la que se separan las unas de las otras. Y se descubrieron rastros de succinilcolina en los tejidos embalsamados de Chelsea. Es nuestra hipótesis. Estamos prácticamente seguros de que a esta niña se le administró succinilcolina cuando murió, o justo antes de morir, o quizá cuando comenzó a tener los síntomas que sufrió antes de su muerte. Los resultados fueron positivos. Había restos de succinilcolina en el cuerpo, menos de 10 nanogramos. Era un aparato tan avanzado que pudo detectar esa cantidad tan mínima. Jean Jones fue acusada del asesinato de Chelsea McKellan. No se declaró culpable. Los fiscales creen que Jean Jones inyectó succinilcolina a Chelsea McKellan en la sala de reconocimientos mientras la doctora Holland charlaba con la madre de Chelsea. Y posteriormente le volvió a administrar el fármaco en la ambulancia, causándole la muerte. El descubrimiento de succinilcolina en los tejidos de Chelsea McKellan, el frasco con los agujeros en la oficina de la doctora Holland y el hecho de que Jean Jones estuviera sola con todos los bebés en el momento de los ataques epilépticos decía mucho. El último testigo que creo testificó en el caso de Kerrville en Georgetown dijo que habló con Jean en la puerta del hospital Sid Peterson. Y esta le dijo: ¿sabes lo que necesita este hospital? Necesita una unidad de cuidados intensivos de pediatría. Y evidentemente, ella quería ser la enfermera jefe. Y creo que la otra enfermera le dijo: bueno, Jean, aquí no tenemos niños tan enfermos como para eso. Y Jean contestó: sí tenemos. Solo hay que salir a encontrarlos. Otra prueba presentada en el juicio fue una nota que Jean escribió cuando la doctora Holland la despidió. Supuestamente, Jones había ingerido una sobredosis de tranquilizantes y admitió que había administrado fármacos de forma ilegal a 7 personas. Y finalmente, un anestesista testificó que Jean Jones había solicitado un curso sobre los usos de la succinilcolina para enfermeras de cuidados intensivos. El 16 de febrero de 1984, Jean Jones fue declarada culpable del asesinato de Chelsea McKellan por inyección de succinilcolina y fue condenada a 99 años de prisión. En un juicio posterior, Jean Jones fue también condenada por un delito de lesiones a un niño cuando trabajaba en el hospital de San Antonio. Concretamente, por inyectar 22.000 unidades de heparina, una dosis casi mortal. Por ese crimen, Jean Jones fue condenada a otros 60 años en la cárcel. Lo que ocurrió es que Jean estaba inyectando a esos niños un medicamento llamado heparina, que es un anticoagulante. Y como es un anticoagulante, las heridas de esos niños no cicatrizaban, así que no dejaban de sangrar. Jean Jones puso patas arriba la unidad de cuidados intensivos de San Antonio sin que los médicos ni otras enfermeras del centro hicieran nada al respecto. Pero seguía siendo una enfermera, no había tenido la formación que ella hubiera querido y no iba a llegar tan lejos como otras enfermeras. Eso la enfurecía. Y cuando Jean Jones dejó de trabajar en San Antonio, continuó su masacre en Kerrville. Lo más trágico de este caso es que mucha gente podía haber parado a Jean Jones en algún momento, pero nadie lo hizo. Y es una historia de burocracia médica, una historia de política médica, una historia de instituciones que fracasan en hacer lo que tienen que hacer por las razones equivocadas, porque no querían una mala publicidad, un escándalo, denuncias, y por eso permitieron que Jean Jones siguiera haciendo daño a otros muchos niños en Kerrville y que asesinara a Chelsea McKellan. Y por eso es una historia muy trágica. Es difícil para la gente normal entender o creer que una persona cuyo trabajo es cuidar a otros, a los enfermos, una persona que todos consideran buena, haga daño a la gente. Y lo que es peor, que haga daño a niños.
a niños que están muy enfermos en la unidad de cuidados intensivos. Es algo muy duro de asumir. Ella hizo daño a esos niños deliberadamente. Eso es lo que ve la gente y lo que no pueden entender. Pero lo que muestra este caso es que hay que pensarse las cosas dos veces. Y si no se puede encontrar una respuesta médica a algo que está ocurriendo, es porque alguien puede estar haciendo algo malo. La doctora Holland dice que antes de contratar a Jim Jones, pidió referencias al hospital del condado de Bexar. A pesar de un matrimonio roto, muchas denuncias y quedar prácticamente arruinada, la doctora Holland no se marchó de Kerrville, siguió trabajando allí. Dice que tardó años en volverse a ganar la confianza de la comunidad. En febrero de 1984, mi trabajo se limitaba a ver a 4 pacientes a la semana. Mi marido se divorció de mí a finales de 1982. Los que habían trabajado conmigo antes me conocían y sabían que yo no estaba implicada. Pero mi reputación profesional quedó por los suelos, sobre todo en esta ciudad. Toqué fondo. Pero yo sabía que no había participado en ese delito, y Dios también lo sabía. Así que tomé la decisión de que no iba a abandonar, de que no me iba a ir. No tenía nada de lo que huir. Una prostituta declaró a la policía que unos traficantes de drogas podían haber matado a alguien en su sótano. Pero la policía no consiguió encontrar ningún signo de violencia en la casa. La única pista que los investigadores encontraron fue un trozo de chicle mascado. Los científicos se preguntaron si aquella prueba ayudaría a resolver el misterio. Easton, Pensilvania, es la primera ciudad que se encuentra uno cuando conduce desde Nueva York por la nueva carretera interestatal número 78. De día, Easton muestra orgullosa su pintoresco centro y su arquitectura colonial. Pero cuando cae la noche, los traficantes de droga inundan las calles, ya que pueden sacar más dinero que en Nueva York. Aquí les va mejor, menos competencia y quizá un ambiente no tan violento como en Nueva York o Nueva Jersey. Así que se convierte en un imán al que se llega fácilmente. Por la I-78 es fácil llegar a Nueva York y a ciertas zonas de Jersey en 1 hora. Y con el tráfico de drogas llega un aumento de la violencia. El 5 de agosto de 1996, una prostituta, Kathy Sagasti, corrió a casa de su vecino diciendo que había sido apuñalada en el brazo por 2 traficantes de drogas. Kathy Sagasti era conocida por sus arrestos por prostitución. Uno de nuestros policías locales la había arrestado también por asuntos de tarjetas de crédito. Era una adicta al crack y a la cocaína que se prostituía y que cometía delitos menores para pagarse sus vicios. Kathy identificó a sus agresores: Corey Mayweather, de 19 años, y Kwame Henry, de 20. Kathy declaró que se habían estado drogando juntos y que la habían apuñalado después de una pequeña pelea. Durante su interrogatorio, Kathy, algo reticente, también le contó otra historia a la policía sobre un incidente que había ocurrido en su casa justo una semana antes. Declaró que aquellos mismos traficantes, Corey Mayweather y Kwame Henry, junto a un tercer chico, Stanley Obas, llegaron a su casa con una mujer de 19 años, Materon Smith. Materon era traficante y sospechosa de haber robado cocaína por valor de $2.000. ¿Qué estáis haciendo ahí? Ahora voy a comprobarlo. Después de que se llevaran a Materon al sótano, Kathy la oyó gritar. Kathy admitió que en aquel momento estaba consumiendo y que no vio lo que estaba sucediendo, pero que creía que habían matado a Materon. Declaró que más tarde, los 3 jóvenes sacaron una gran caja de su sótano. Habló sobre una pelea. Ellos fueron al sótano. Oyó a la chica gritar y llorar y a continuación silencio. Después declaró que no volvió a ver a esa chica. Realizamos un sondeo entre los vecinos y al final hablamos con unas personas de una tienda del barrio. Al parecer, unas secretarias estaban mirando por la ventana cuando vieron a 3 hombres negros transportar a duras penas una caja muy grande. Pero la policía desconfió por varias razones. En primer lugar,
porque no encontraron rastros de sangre o ningún signo de violencia en el sótano de Kathy Sagasti. Y en segundo lugar, porque no encontraron ningún documento que hiciese referencia a una chica de 19 años llamada Matteron Smith. Cuando la policía arrestó a Corey Mayweather por apuñalar a Kathy Sagasti, este negó conocer a Matteron Smith o su paradero. Sin un cuerpo o prueba forense que lo corroborara, todo lo que la policía tenía eran las sospechas de una drogadicta confesa. Habían pasado 2 semanas desde que Kathy Sagasti le hablara a la policía de Matteron Smith, una chica de 19 años que, según sus sospechas, había sido asesinada en su sótano. En un cementerio cerca de la casa de Kathy, un trabajador notó un olor inusual procedente de una cámara funeraria. Las cámaras funerarias se habían utilizado en otro tiempo para almacenar los cuerpos durante los meses de invierno, cuando la tierra estaba tan dura y fría que era imposible cavar las tumbas. Pero aquella cámara funeraria llevaba mucho tiempo abandonada. En su interior el hombre descubrió algo horrible. Debajo de unos periódicos se encontraba el cuerpo semidesnudo y descompuesto de una mujer negra. Entonces llamaron a Zachary Lysek para que examinara la escena. Hacía mucho frío y había mucha humedad en aquel cubículo en ese momento. Había un nauseabundo olor a descomposición, miles de moscas revoloteando, y tanto el suelo como el cuerpo estaban plagados de gusanos. Una de las manos estaba atada con un cordel, con el que supuestamente inmovilizarían a la víctima. Tenía los pantalones bajados hasta los tobillos, medía 1,58 metros y pesaba unos 50 kilos. Los periódicos que cubrían el cuerpo eran de hacía algunas semanas y no ayudaban a identificar el momento de la muerte. Habían echado el cerrojo de la cámara. Había sido echado desde fuera, lo que aportó información muy importante sobre la posible causa de la muerte. Ella no pudo haberse metido sola en aquel cubículo y después echar el cerrojo en el exterior de la puerta. Así que sabíamos que a ella la había llevado allí otra persona. Su cuerpo tuvo que ser transportado allí. No era algo natural, una circunstancia natural. Y nada nos hacía pensar que se tratara de un suicidio. El modo de la muerte fue homicidio con violencia. Seguramente no murió por accidente o causas naturales. Pero no se podía saber si le habían seccionado el cuello, porque una plaga de gusanos se había comido toda esa zona. Y no había forma de saberlo. No se podía saber si la habían apuñalado o estrangulado. La policía dio por hecho que el cuerpo era el de Matteron Smith, la traficante de 19 años que, según las sospechas de Kathy Sagasti, había sido asesinada en su casa. Pero las pruebas forenses descartaron aquella idea rápidamente. Aquella víctima tenía mucho menos de 19 años. Los análisis de su dentadura indicaron que estaba a principios de la pubertad. Creo que tenía 13 años por el grado de aparición de varias piezas dentales que concordaban con los de alguien de 13 años en ese momento, aunque no creo que le quedase ningún diente de leche. Para averiguar cuándo había muerto aquella joven, los científicos recurrieron a la única prueba que tenían: los insectos que cubrían el cuerpo. Algunas de las moscas encontradas aparecen inmediatamente después de la muerte, al cabo de unos segundos o unos minutos, y empezarán a anidar en las 2 o 3 primeras horas después de la muerte, si se dan las condiciones ambientales adecuadas. Si hace una temperatura de 26 grados, un día precioso y hay mucha luz natural, las moscas salen al exterior, y si te mueres, van a encontrarte muy rápidamente. El doctor Haskell descubrió que las larvas encontradas en el cuerpo estaban en su tercera fase. Cuando dejó que algunas de esas larvas se desarrollaran por completo, descubrió que la especie era Phormia regina, también conocida como moscarda, una especie común en las zonas rurales durante el verano. Si el doctor Haskell conseguía determinar cuánto tiempo habían estado las larvas en el cuerpo, averiguaría cuándo habría muerto la joven. Pero la temperatura y las condiciones climatológicas pueden afectar al desarrollo de un insecto, un dato crucial. Si tenemos temperaturas entre 26 o 32 grados tirando hacia 37, esos gusanos crecerán y se desarrollarán muy rápido. La información meteorológica es esencial para evaluar si el crecimiento y el desarrollo son lentos, medios o rápidos. El doctor Haskell investigó las temperaturas locales durante los meses y semanas que precedieron al descubrimiento del cuerpo. También necesitó calcular la diferencia entre las temperaturas del exterior y las del interior de la cámara, las cuales eran mucho más frías.
Tomó la lectura de la temperatura en el interior de la cámara y la comparó con las temperaturas exteriores. Con aquellos cálculos, y sabiendo que las larvas estaban en su tercera fase de desarrollo, el Dr. Haskell estimó que las moscardas depositaron sus huevos en el cadáver entre el 27 y el 29 de julio. Aquellos días coincidían con los que Kathy Sagasti sospechaba habían matado a alguien en su sótano. Pero si la víctima no era Matteron Smith, de 19 años, ¿quién era? Cuando la policía descubrió el cuerpo descompuesto de una joven en una cámara funeraria abandonada, tenía pocas pistas para identificarla. Un análisis de los dientes de la víctima reveló que tenía solo 13 años. La policía llevó a cabo una investigación informatizada a escala nacional de todas las mujeres negras de 13 años desaparecidas y que midiesen 1,58 metros aproximadamente y pesase unos 50 kilos. El nombre de Rickettsia Williams fue uno de los que coincidían con aquella descripción. Rickettsia Williams había desaparecido del seno de una familia de clase media de Long Island, Nueva York. Su familia había denunciado su desaparición varias semanas antes. Cuando se compararon los informes dentales con los de la víctima, se encontraron similitudes. Era una situación complicada, pero afortunadamente tenía algunos trozos de sus paletas superiores. Nos dimos cuenta de que cuando examinamos lo que quedaba, había trozos de las paletas superiores y coincidían sorprendentemente bien. Y con un alto grado de certeza dental, llegamos a la conclusión de que se trataba de Rickettsia Williams. Hemos venido a hacerte más preguntas sobre lo que pasó el otro día. Cuando le mostraron a Kathy Sagasti la fotografía de Rickettsia Williams, Kathy confirmó que era la chica de 19 años que conoció con Matteron Smith. Williams había cambiado su nombre y su identidad después de escaparse de casa. A Sandra Taylor, la profesora de Rickettsia y líder del grupo de scouts de chicas, la noticia de su muerte le pilló totalmente por sorpresa. No tenía ni idea de que se hubiera ido a ningún sitio. Que hubiera dicho que tenía 19 años en lugar de 13. Rickettsia era una chica joven, de una belleza increíble, con un pelo negro largo precioso. Muy guapa a ojos de cualquiera, simplemente guapísima. De agradable personalidad, muy simpática. Simpática con todo el mundo, con la gente que conocía y con la que no conocía. Después de terminar la escuela primaria, Rickettsia se negó a asistir a clase de forma habitual. Su padre murió y Rickettsia empezó a rebelarse y a tener problemas de conducta. Yo misma tuve una conversación con Rickettsia y le dije, debes ir al colegio. Le dije también que si no lo hacía me la llevaría a mi casa y me encargaría de que fuese. Y la iría a recoger para asegurarme. Yo sabía que tenía problemas. Pero en lugar de eso, Rickettsia Williams se vio envuelta en el tráfico de drogas entre Nueva York y Pensilvania, y así conoció a Corey Mayweather, Kwame Henry y Stanley O'Bass. Kathy Sagasti declaró que Mayweather y Kwame acusaron a Rickettsia de robar cocaína y que Stanley O'Bass le había impedido bajar al piso de abajo. Durante las horas siguientes, Corey y Kwame subieron del sótano varias veces a por utensilios de cocina. Sin embargo, Kathy admitió que en realidad nunca vio el asesinato o el cuerpo, y también que había estado consumiendo drogas. Corey Mayweather estuvo detenido por apuñalar a Kathy Sagasti, pero negó tener algo que ver con el asesinato de Rickettsia Williams. La señora Sagasti no pudo decirnos lo que ocurrió ahí abajo, pero oyó a Rickettsia gritar, «No me hagas eso». Oyó ruidos de golpes y bofetadas y que esa chica joven estaba suplicando para que parasen, fuera lo que fuese lo que estuvieran haciendo allí abajo. Y en algún momento todo el ruido del sótano se terminó. Una investigación en la casa de Kathy corroboró algunas partes de su historia. Algunos de los utensilios de cocina dieron positivo en las pruebas de enzimas humanas, lo que llevó a especular que habían sido utilizados como instrumentos de tortura. También se encontró en el sótano pelo de Rickettsia Williams. Se trataba desde un principio de un caso de pruebas circunstanciales. Aunque teníamos a Kathy Sagasti, que declaró conocer a los tres hombres, haber visto a Rickettsia Williams en su casa aproximadamente en aquel periodo de tiempo, finales de julio, en realidad nadie podía contar con seguridad lo ocurrido en aquel sótano. Sin ninguna prueba forense que relacionara a los tres hombres con el asesinato de Rickettsia Williams, la policía volvió a la cámara funeraria unas semanas después de encontrar el cuerpo.
Por medio de cribas, tamizaron todos los desechos del suelo de la cámara y encontraron algo muy extraño: un chicle masticado. Probablemente llevara allí 10 o 15 días. Así que cuando lo encontramos, estaba más duro que una piedra y terminó por conservarse muy bien. El chicle era rojo y de unos 3,81 centímetros. Estaba completamente seco y parecía tener marcas dentales. Me entusiasmé porque miré el trozo de chicle y estaba en muy buen estado. Mirándolo puedes ver realmente vértices y cavidades, que son las colinas y los valles de los dientes, la anatomía de los dientes en el chicle, y pensé, se puede sacar mucho, es genial. Hubo más noticias de los investigadores. Corey Mayweather tenía, además del vicio de las drogas, el vicio de mascar constantemente la marca de chicle Big Red, que llevaba a todas partes. La policía también recordó que cuando fue a interrogarle sobre el asesinato de Ricketts Williams, estaba mascando chicle Big Red. La cuestión ahora era saber si valdría como prueba. El chicle encontrado en la cámara funeraria cerca del cuerpo de Ricketts Williams era la única prueba que podía relacionar a Corey Mayweather y a sus dos cómplices con el asesinato. Se sometió el chicle a las pruebas de ADN para ver si contenía saliva de alguno de los sospechosos. Pero casi de forma inmediata, los investigadores se dieron cuenta de que habían cometido un error. Para hacer las pruebas de ADN, los científicos deberían cortar un trozo de chicle, lo que alteraría o destruiría las marcas dentales. Afortunadamente, los investigadores recuperaron el chicle antes de que comenzaran las pruebas de ADN y lo enviaron a un odontólogo forense para que lo analizara. Conservar el chicle sin alterarlo supuso un reto enorme para el doctor Dennis Eisen. Creo que el problema al que me enfrenté en aquel momento fue cómo hacer una copia de este chicle sin alterar las pruebas. Después de congelar el chicle, el doctor Eisen intentó hacer una copia mezclando un derivado del plástico conocido como alginato. Colocó la mezcla de alginato en un molde y a continuación colocó el trozo de chicle congelado encima. Cuando sacó el chicle congelado, dejó una huella en el molde, una copia negativa. En la huella inyectó una sustancia llamada polivinilo, que se endurece rápidamente pero que permanece flexible. Este proceso produce un duplicado permanente, prácticamente indestructible, como un modelo del trozo de chicle encontrado en la escena del crimen. El siguiente paso fue comparar aquel modelo con una copia de los dientes de Corey Mayweather. Como intentando casar la pieza de un rompecabezas, trasladó el modelo al molde y encontró una coincidencia perfecta. El señor Mayweather mordía en forma de cruz. Había un diente que estaba desalineado y que creaba un saliente en su dentadura. En el chicle aparecía este saliente y ese fue el punto central, a partir del cual pudimos asentarlo. Es decir, que estaba muy claro. El doctor Eisen cree que el chicle se le cayó a Mayweather de la boca mientras llevaba el cuerpo de Ricketts Williams a la cámara funeraria. Si lo hubiera escupido, no se habrían encontrado las marcas dentales. Los abogados creen que los hombres llevaron a Ricketts Williams a casa de Kathy para encararse con ella sobre la cocaína desaparecida. Ya en el sótano, los jóvenes la torturaron con varios utensilios que encontraron en la cocina. La ausencia de sangre en el sótano les dijo a los investigadores que probablemente Ricketts Williams había sido estrangulada. El cuerpo de Williams estaba sin duda dentro de la gran caja de cartón que los tres jóvenes sacaron del sótano de Kathy, cuando se dirigían en dirección al cementerio cercano. Pero el error de Corey Mayweather fue que se le cayera el chicle de la boca sin querer mientras metía el cuerpo de Ricketts Williams en la cámara funeraria, lo que probaba que estuvo dentro cuando depositaron el cuerpo. Gracias a la actividad de los insectos en el cuerpo, los forenses pudieron calcular cuándo habían asesinado a Ricketts Williams, la misma en la que supuestamente Kathy Sagasti vio a Williams por última vez en su casa. En aquel caso, las pruebas entomológicas concordaban y corroboraban las declaraciones de los testigos que habían visto a unos individuos llevar una caja y el momento en que ella vio a sus amigos por última vez. El impacto era que aquella metodología científica, cuantitativa y objetiva,
concordaba con lo que los testigos habían visto y declarado. Las larvas de moscarda, el chicle y el testimonio de Cathy apuntaban a Corey Mayweather como el asesino. No creo que se rindiera hasta que llegó la prueba de las marcas dentales. Eso es lo que en realidad hundió su barco. Contrataron a su propio experto que básicamente llegó a la misma conclusión que nosotros. Teníamos una única dentadura y cerramos el caso. Esto nos enseña la importancia de una prueba en una escena del crimen, y se necesita tiempo para examinar detalladamente la escena y para buscar la prueba más insignificante. Puede ser algo tan simple como un chicle o una colilla lo que te ayude a identificar quién puede ser el sospechoso, y en este caso el resultado fue positivo. La decisión de no hacer la prueba de ADN al chicle hasta después del análisis dental fue el punto clave para los investigadores. Las pruebas de ADN que se realizaron más tarde en el chicle para buscar saliva no fueron concluyentes. Si se hubieran hecho en primer lugar las pruebas de ADN, se habrían destruido las marcas dentales y los abogados habrían perdido la única prueba forense positiva que incriminaba a Corey Mayweather. La suerte fue encontrar el chicle y relacionarlo con el caso llevado por el fantástico detective Golaseski. El hecho de que el chicle se conservara en tan buenas condiciones, el hecho de tener a los sospechosos y de poder tomar un modelo de su boca. Si fuese un sospechoso el que hubiera desaparecido, no lo hubiésemos sabido hasta que no hubiésemos detenido a alguien. Sabes que las pruebas parten de ahí. Ahora tenemos pruebas y a través de la ciencia y de la tecnología se pueden sacar las conclusiones forenses correctas. En octubre de 1998, Corey Mayweather se declaró culpable de asesinato en primer grado y evitó la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua. También acusó a sus dos cómplices. Kwame Henry no fue detenido hasta unos años más tarde, en Trinidad, y también fue condenado a cadena perpetua. Stanley O'Bass sigue sin ser detenido y anda suelto. Los investigadores del caso se alegraron por los resultados obtenidos, pero todavía les persigue el angustioso destino de una preciosa joven de 13 años, que se apartó del buen camino pese a todos los esfuerzos de su familia y amigos. Sabes que sigue teniendo padres y bueno, ya se sabe, a veces los niños son cabezotas. A veces se adelantan a su edad y por desgracia a ella se le fue todo de las manos. Es una persona que nunca tendrá una segunda oportunidad para subsanar sus errores. Lo último que pensé sobre este tema fue que era el resultado de traficar con drogas, y que la gente que se beneficia de ello, al final terminan en las drogas. Son despiadados y están dispuestos a cortarte el cuello si te los cruzas. Y una joven como Riquezza, de 13 años, realmente una niña, aunque era astuta, no sabía en lo que se estaba metiendo y se encontró con la gente equivocada. Desde que ocurrió esta tragedia, créame, lo empecé a comentar en clase. Lo comenté en las clases y en la capilla con los chicos para hacerles ver que cuando salgáis de aquí tenéis que tener cuidado con los lobos con piel de cordero. Y la Biblia nos habla de ello. Tengo que contarles lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir. En nuestro mundo actual, las cámaras de seguridad graban todos nuestros movimientos. Con una simple llamada de un teléfono móvil se puede localizar nuestra posición a través de las antenas de repetición. A cada minuto, los sistemas de navegación con GPS siguen nuestros vehículos y nuestras embarcaciones. Con otras técnicas más mundanas y el corte de un rollo de cinta adhesiva, los investigadores pudieron resolver un crimen en 2 ciudades. Un crimen de traición, lujuria y avaricia. Vender propiedades en Florida puede ser muy lucrativo, ya que el consumo exagerado es casi el deporte local allí. Mike Garvin era un agente inmobiliario particularmente bueno, lo que les permitía a él y a su mujer Shirley llevar una vida que muchos envidiarían. Era una pareja muy conocida en la lujosa comunidad de Mandarin en Jacksonville. Él había sido presidente del club de la comunidad de Mandarin y ella tenía parte activa en la política local. En enero de 2003, la temperatura era demasiado baja para el gusto de la pareja, así que decidieron ir en su coche a la isla de Cayo Oeste a pasar unas mini vacaciones. Shirley, después de jubilarse, siguió bastante activa. Todos nos alegrábamos de que hicieran cosas juntos y que lo disfrutaran. La primera mañana de su estancia, Mike fue a una farmacia cercana a comprar una medicina para su mujer. Cuando volvió al cabo de 1 hora, Shirley ya no estaba.
Pensó que su mujer podía haber ido a algún restaurante a desayunar o a dar algún paseo por la playa. También era posible que Shirley solo hubiera salido de compras. Shirley era una especialista en compras. Se pasaba horas hablando de sus compras y podía volver a casa sin haber comprado absolutamente nada. Y aún así, lo consideraba un buen día de compras. Pero cuando Mike encontró el bolso de su mujer en la habitación del hotel, sospechó que podía haberle pasado algo. Al cabo de varias horas, Mike llamó al departamento de policía para denunciar su desaparición. Sí, soy Mike Garvin. Llamo por mi mujer. Salió a dar un paseo. Ha debido ir a pasear por la playa o algo. Bien, ¿se trata de una persona desaparecida? Al ser interrogados por la policía, ninguno de los empleados del hotel recordaba haber visto salir a Shirley esa mañana. Sus familiares y amigos se sorprendieron incluso de que Shirley estuviera en Cayo Oeste. Yo fui la última persona en ver a Shirley y no hablamos nada sobre que Shirley fuera a irse de viaje. Shirley no dijo nada de que fuera a marcharse, nada. Dijeron que a Shirley le gustaba llevar joyas caras y eso podía convertirla en un objetivo. Le dijimos a la policía que seguro que Shirley llevaba sus pendientes de diamantes, los anillos y además un Rolex. La policía trajo a un perro adiestrado para ayudarles en la búsqueda. Intentamos que el perro siguiera el rastro de Shirley usando la ropa que había en la habitación del hotel. Y los investigadores estuvieron buscando pruebas y huellas dactilares. Pero no encontraron ninguna huella extraña en la habitación. Y el perro no conseguía encontrar el rastro de Shirley por ninguna parte fuera de la habitación. Al día siguiente apareció la noticia publicada en el periódico local. Era una persona desaparecida. Recuerdo que los titulares de los periódicos decían: ¿qué ha pasado con Shirley Garvin? Después de que apareciera la noticia, se recibieron muchas llamadas diciendo haberla visto, pero ninguna era Shirley. La policía peinó toda la isla de Cayo Oeste, que solo tiene 16 kilómetros cuadrados. Y encontraron unas sandalias de mujer en la playa que eran parecidas a las que llevaba Shirley, lo que hizo suponer a las autoridades que Shirley podía haber muerto ahogada. Y los investigadores averiguaron otro dato inquietante. La exmujer de Mike Garvin se había suicidado, ahorcándose en el sótano de su casa. Mike fue el que había encontrado el cuerpo. Pensé que ese hombre había tenido mala suerte con sus esposas. Cuando Shirley Garvin, de 55 años, desapareció de la habitación de su hotel en Cayo Oeste, Florida, la policía quiso averiguar más sobre sus actividades. Así que pidieron a Mike que volviera sobre sus pasos y les dijera todo lo que habían hecho juntos desde su llegada. Mike dijo que se registraron en el hotel y que salió para encargar algo para cenar. Pedimos la cena. Creo que era un sándwich de pollo y creo que venía con patatas fritas. Volvimos a la habitación, terminamos nuestra cena y nos fuimos a la cama. ¿Pidieron 2 sándwiches o solo uno? Fueron dos. 2, de acuerdo. Pero el camarero dijo que Mike pidió un solo sándwich y el recibo del restaurante lo confirmaba. Con ese recibo empecé a pensar que la señora Garvin ni siquiera había llegado a Cayo Oeste. Al comprobar los movimientos de la tarjeta de crédito de Mike, averiguaron que había parado en una tienda de Miami camino de Cayo Oeste. Pero la cámara de seguridad de la tienda mostraba que Mike había estado allí solo. Nos pareció muy extraño que después de un viaje tan largo, Shirley no hubiera entrado para ir al baño o para tomar algo. No se ve en ningún momento a Shirley dentro de la tienda. A continuación, la policía comprobó las grabaciones de las cámaras de seguridad de los peajes entre Jacksonville y Cayo Oeste. Estuvieron visionando cientos de horas de grabación hasta que encontraron el Jaguar blanco de Mike Garvin. Se ve pasar el coche, se ve cómo se detiene para pagar el peaje y después seguir su camino. Al ampliar la imagen, se veía el asiento del pasajero vacío. Le preguntamos dónde iba sentada Shirley en el coche y dijo que iba sentada en el asiento delantero. Le preguntamos si en algún momento se puso en el asiento trasero. Dijo que no se puso nunca en el asiento trasero y que tampoco había reclinado el asiento. Así que sacamos la foto del peaje y se la enseñamos. Él la estuvo mirando y le preguntamos: ¿dónde está Shirley? Mike Garvin no tenía ninguna explicación. Dijo que no lo sabía y entonces empezó a ponerse muy nervioso. Estaba diciendo mentiras y las estábamos descubriendo. Y cuantas más descubrían, más aparecían y peor se ponían las cosas para Shirley. A continuación, la policía interrogó a sus compañeros de trabajo en la inmobiliaria de Jacksonville. Fui a hablar con algunos de sus compañeros que no sabían que estuviera casado. Les sorprendió mucho averiguar que estaba casado.
Era algo particularmente sorprendente, ya que Mike y Shirley llevaban casados casi 16 años. Cuando la policía registró el domicilio de los Garvin, no encontraron ninguna señal de violencia. Toda la ropa de Shirley y sus efectos personales estaban allí. Los investigadores rociaron con luminol todas las habitaciones de la casa, pero no encontraron nada. Entonces, los expertos informáticos de la policía pudieron examinar el disco duro del ordenador personal de Mike y encontraron pruebas de que Mike tenía una vida social muy activa para ser un hombre casado. Michael Garvin llevaba una vida de soltero. Hablaba con mujeres por internet, enviaba flores a mujeres a las que acababa de conocer y se citaba con mujeres, igual que lo haría cualquier hombre soltero. Y la policía encontró este anuncio en una página para buscar parejas, Match.com. Incluía una fotografía de Mike y en su estado civil había puesto divorciado. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Shirley Garvin? Cuando la familia de Shirley Garvin se enteró de su misteriosa desaparición, lógicamente intentaron reunir toda la información posible. Estábamos en un restaurante almorzando y le puse la mano en el brazo y le dije, Mike, no sé cómo puedes soportar esto. Y me dijo, ¿sabes, Nancy? Tú ya me conoces. Yo nunca miro hacia atrás, siempre miro hacia adelante. Al investigar su pasado descubrieron otro dato preocupante. Mike tenía una deuda sustancial en su tarjeta de crédito, $86.000 aproximadamente, y la mayoría de los bienes de la pareja estaban a nombre de Shirley. A mí me parece que ella tenía una situación económica estable y él tenía problemas económicos. Poco antes de su desaparición, fue la primera vez que le oí decir algo mínimamente malo sobre él. Y sus amistades dijeron a la policía que Shirley estaba pensando en dejar a Mike. Decía que era un irresponsable con el dinero. Shirley dijo que estaba pensando irse a vivir a otro sitio. Y que Mike no iba a ir con ella. Para seguir los pasos de Mike, la policía ocultó un dispositivo de posicionamiento global por satélite debajo de su coche. En la actualidad, la policía no sigue a los sospechosos. Los satélites se encargan de hacerlo. Registra la posición constantemente y envía una señal a nuestro ordenador, lo que nos permitía seguirle en todo momento y tener vigilados los movimientos de Michael Garvin. Unas 6 semanas después de la desaparición de Shirley, el GPS indicó que Mike había ido en su coche a un campo de golf abandonado en un parque nacional a unos 30 kilómetros de su casa de Jacksonville. Casualmente, Mike había recibido una llamada a su teléfono móvil en la misma zona la mañana que salió hacia Cayo Oeste. Llevamos a los perros allí y se detuvieron en un estanque cerca del lugar donde el GPS indicaba que se había detenido unos minutos. Los empleados del parque tardaron casi una semana en vaciar todo el estanque, pero no encontraron nada. Fue muy decepcionante. Pasamos toda una semana trabajando y volvíamos a estar como al principio. 10 días después, Mike hizo otra visita al mismo parque. Esta vez la policía informó a un guardia del parque que pudo verle con una mujer. Más tarde sería identificada como una joven que había conocido a través de internet. Cuando se marcharon, la policía peinó la zona y encontraron algo sospechoso cerca de donde Mike había aparcado su coche. Había una zona que parecía un poco distinta. La superficie parecía distinta a la que había en toda esa zona. Así que los agentes sondearon el terreno introduciendo unas varillas en la tierra para ver si la arena o la tierra estaban removidas. A tan solo unos centímetros bajo la superficie había un cuerpo humano envuelto en bolsas de basura y sellado con cinta adhesiva. Era Shirley Garvin. En su muñeca estaba la fecha de su muerte. Su reloj se había parado y justo estaba cambiando al día 26. El 26 de enero era el día en que Mike salió de Jacksonville con destino a Cayo Oeste. Nunca la habríamos encontrado si él no nos hubiera llevado hasta ella. La autopsia reveló que Shirley había muerto por 2 heridas de bala en la cabeza. Estuve a punto de que me diera un ataque. Empecé a sentir náuseas. No sé, no había ninguna parte de mi cuerpo que pudiera controlar en ese momento. Y era la mayor pérdida que había sentido en toda mi vida. Pero la policía no tenía pruebas de que Mike tuviera una pistola del calibre 22. Sin embargo, en el garaje de Mike, la policía encontró 3 rollos de cinta adhesiva que fueron enviados a la experta en fibras, Donna Wallace.
Conseguí descartar 2 de los rollos porque había diferencias evidentes a simple vista con la cinta de las bolsas. Tenían un color ligeramente distinto y había marcas en la superficie de la cinta. Pero el tercer rollo era más interesante. A diferencia de la cinta adhesiva normal, esta cinta tenía un entramado de fibras por el lado del adhesivo para hacerla más fuerte. Hay que hacer más esfuerzo para cortar un trozo de cinta del rollo, y las fibras dejan un corte característico en el extremo que puede ser tan singular como una huella dactilar. Es un análisis de fracturas y en realidad es casi como un rompecabezas forense. Hay que ir encajando las piezas para ver si unas se corresponden con otras. Wallace empleó un microscopio de gran aumento para comparar el extremo del rollo de cinta encontrado en el garaje de Garvin con los extremos de todos los trozos hallados con el cadáver de Shirley. Y descubrió que el extremo cortado del rollo de cinta coincidía perfectamente con uno de los trozos que había junto al cuerpo de Shirley. El hecho de que consiguiera hacer coincidir los 2 extremos de la cinta significaba que la cinta que se encontró en las bolsas de basura que envolvían a la víctima venía del rollo de cinta que se encontró en el garaje de la casa. Mike Garvin fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. Teníamos sus declaraciones que no coincidían. Teníamos el vídeo en el que se ve que Shirley no va en el coche. Teníamos el GPS que indicaba el lugar donde estaba el cuerpo. Teníamos la coincidencia de la cinta adhesiva y las declaraciones de las mujeres. Ya podíamos ir a juicio. La fiscalía pensaba que Shirley Garvin había decidido dejar a su marido y que Mike lo sabía. Shirley debió descubrir que él la estaba engañando y que tenía unas deudas enormes. Y esa fue su forma de arreglar el problema. La mayoría de los bienes de la pareja estaban a nombre de Shirley Garvin, y sin duda Mike debió sentirse amenazado. Mike pasó de ser un explotador y un aprovechado a un asesino. La noche del 25 de enero de 2003, la fiscalía cree que Mike Garvin esperó a que Shirley regresara de hacer unas compras y la mató con una pistola del calibre 22. La envolvió con bolsas de basura y la selló con cinta adhesiva. El análisis forense confirmó que la cinta era la del domicilio de Garvin. Mike metió el cuerpo de Shirley en el maletero de su coche y a las 6:21 de la tarde habló con su amante por teléfono. Algo que probablemente no podría haber hecho si Shirley hubiera estado viva. Al día siguiente fue a la casa de la mujer y ella dijo a la policía que era la primera vez que se había quedado a dormir en todo el tiempo que llevaban de relación. Otro indicio de que Shirley ya estaba muerta. A primeras horas de la mañana, Mike fue hasta el Parque Nacional y enterró el cadáver de Shirley. Mike contestó su teléfono móvil estando allí, una llamada que le llegó a través de una antena cercana. Después Mike salió hacia Cayo Oeste, Florida, para procurarse una coartada. Las cámaras del peaje y de la tienda demostraban que Mike había ido a Cayo Oeste solo. Después de registrarse en el hotel, los recibos mostraban que Mike solo pidió un sándwich de pollo en el restaurante, otra incongruencia, y algo sobre lo que había mentido a la policía. A la mañana siguiente, denunció la desaparición de su mujer. Esa era su coartada. Eso era lo que había planeado, denunciar la desaparición en Cayo Oeste para que la investigación se centrara en Cayo Oeste en vez de en Jacksonville. 6 semanas después de la desaparición de Shirley, el GPS situó a Mike en el Parque Nacional a poca distancia de la tumba de Shirley, probablemente para asegurarse de que nadie la había encontrado. Una semana después, Mike volvió al mismo lugar, esta vez con su amante, que dijo no saber nada sobre el asesinato. Mike le dijo que iban a hacer una excursión. Cuando se marcharon, la policía encontró el cuerpo de Shirley en una tumba poco profunda. Estaba a menos de 10 metros de donde Mike había aparcado su coche. Yo fui al lugar donde se detuvo al señor Garvin en el Parque Nacional y pude confirmar que estaba a solo 8 o 10 metros de donde estaba la tumba.
¿Cómo es posible que volviera a ponerse a 10 metros del cuerpo y no solo una, sino 2 veces? La gran ironía de este caso es que fue Michael Garvin, más que nadie, el que ayudó a resolver el asesinato de Shirley Garvin. Algunos agentes creen que Mike Garvin pudo haber tenido algo que ver con la muerte por ahorcamiento de su primer mujer, ocurrida 16 años antes. Por desgracia, no llegó a practicarse la autopsia y el cuerpo fue incinerado. Así que no podíamos hacer nada con esa información. Al ver las abrumadoras pruebas en su contra por el asesinato de Shirley, Mike Garvin decidió que no tenía más remedio que declararse culpable. Michael Garvin se dio cuenta de que era una montaña de pruebas que no iba a poder escalar. Estaba completamente acorralado. Y no tenía nada que ganar yendo a juicio, solo iba a humillarse en público. Y él no estaba preparado para afrontar eso. Me puse enferma. Al saber que él lo había confesado personalmente, me puse enferma, pero sirvió para confirmar todos mis temores. Y él era demasiado débil para soportar un juicio así. Garvin fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Pero todavía queda un misterio, y el misterio es que nunca sabremos lo que ocurrió en realidad porque no se celebró el juicio. Nunca llegó a revelar lo que había hecho con el arma homicida. Solo dijo que era irrecuperable. La arrogancia de Michael Garvin le llevó a pensar que podía usar su propia cinta adhesiva para envolver el cuerpo y que la ciencia no podría relacionarla con él. Pero al final fue lo que selló su destino. La ciencia en este caso fue mejor que cualquier testigo, porque la ciencia no miente. Ni se confunde, ni olvida. Pero nada va a devolvernos a Shirley, y eso lo sabemos. Pero al menos, escuchando el veredicto en la sala y la sentencia a cadena perpetua, supimos que habíamos hecho todo lo que podíamos por Shirley.